Auspician este programa. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. Como siempre es una enorme alegría poder reencontrarnos, como lo hacemos cada fin de semana, en este espacio dedicado a reflexionar, a pensar acerca de los grandes temas que afectan al mundo y que a través de afectar al mundo nos pegan, nos influyen, nos modifican incluso cuestiones básicas de nuestra vida, aunque parezcan muy lejanos. Bueno, eso es lo que intentamos mostrarte siempre aquí. Y hoy vamos a estar continuando de alguna manera con lo que es el tema del momento a nivel internacional, con lo que ha dejado esta bautizada por Donald Trump Guerra de los 12 días, que marca un antes y un después en muchos sentidos de Oriente Medio, de su relación con el resto del mundo, y que me parece que deja mucho para reflexionar y para entender acerca de la realidad del orden político global en el siglo XXI, que es un orden político roto, un orden político en crisis, donde en cualquier momento puede estallar alguna nueva guerra, donde las guerras tienen mucho más que ver con las identidades culturales, con la idiosincrasia de los distintos pueblos, con los intereses, por supuesto, y las luchas de poder, pero siempre pensadas desde esa perspectiva, ya no tanto en base a aspiraciones en torno a querer imponer un determinado modelo económico. Ya no se trata de comunismo contra capitalismo, no, estamos en una época distinta. Por eso no es casual que veamos cada vez más guerras donde la religión tiene un componente importante, y por eso vemos muchas regiones del mundo atravesadas por la religión. Acabamos de ver unas primarias demócratas, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, para definir quién va a ser el próximo alcalde, donde el Partido Demócrata acaba de votar a un hombre nacido en Uganda, que es de familia musulmana, y que, entre otras cosas, llama a globalizar la intifada, es decir, a globalizar una serie de ataques realizados por radicales palestinos hace ya varios años, que terminaron con cientos de israelíes asesinados en cuchillazos, en bombas puestos en clubes, en bares, en autobuses, además de plantear otra serie de cuestiones insólitas para un país y una ciudad capitalista como Nueva York, como, bueno, básicamente que todo sea gratis, que sea gratis el alquiler, que sea gratis la educación, que sea gratis el cuidado de los niños. Hasta ha llegado a plantear Mandami, como se llama este candidato para la alcaldía de Nueva York, ha llegado a plantear incluso la posibilidad de que haya locales de venta de comida y de lo que serían comercios como los pequeños supermercados, que sean controlados por el propio Estado. Increíble, pero esto está pasando en Nueva York. Habrá que ver si termina ganando. Habitualmente quien gana la primaria demócrata es quien después se convierte en alcalde de la ciudad. Pero al margen de eso, que forma parte igual de las discusiones de las que hablamos habitualmente y de la crisis occidental, me parece importante que hagamos un repaso de cómo queda el mundo después de la guerra de los 12 días, y sobre todo de la forma, entender la forma en la cual termina este conflicto y qué es lo que anticipa, ¿no? Qué es lo que puede venir de aquí en adelante. Me parece que lo primero que hay que ver es que es una guerra que tiene sin dudas dos momentos muy claros, ¿no? Hay un primer momento
que son básicamente los primeros 9 días de combates, donde hay 2 actores en la mesa, en un ajedrez que en principio tenía de un lado a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y del otro lado a Ali Khamenei, el líder supremo de la República Islámica de Irán, y donde Israel había obtenido, sobre todo en los primeros días de la Operación León Ascendente, logros militares impactantes, inesperados creo que para la mayoría de los analistas, en términos de lograr liquidar a toda la escúpula militar del régimen iraní, lograr eliminar a buena parte de la estructura de científicos que estaban trabajando en el programa nuclear, ataques generalizados contra los puntos más sensibles de la infraestructura militar, empezando por la capacidad de defensa antiaérea, lo que le permitió a Israel durante 12 días circular con total naturalidad. Sus aviones F-35 poder sobrevolar cualquier lugar del territorio iraní sin limitaciones y restricciones, pero al mismo tiempo atacar infraestructura de, por ejemplo, fabricación de misiles, infraestructura de lanzamiento de misiles, que, lo que vimos a lo largo de la guerra es que Irán iba lanzando cada vez menos misiles, entre otras cosas porque se estaba quedando con una reserva escasa, pero además porque muchos de los que estaban en esa reserva eran destruidos por los aviones israelíes. Entonces hay ahí un primer elemento que nos habla del notable éxito que tuvo Israel y de cómo deja al régimen muy, muy herido. Un régimen que de todas maneras pudo responder. Ahora, la única capacidad de respuesta no fue repeliendo los ataques israelíes porque no tenía cómo. Tampoco pudo atacar objetivos sensibles en términos económicos, militares, de inteligencia del Estado de Israel. Lo único que pudo hacer como respuesta fue disparar misiles contra centros altamente urbanizados en la búsqueda de causar un número muy importante de bajas civiles y que fuera entonces la población civil la que presionara al gobierno de Netanyahu para frenar los conflictos. Eso tuvo obviamente un cierto grado de éxito en términos al menos de haber logrado que aproximadamente entre 40 y 50 misiles lograran atravesar los sistemas de defensa antiaéreo de Israel, esto después de haber disparado más de 500, y que causaran un nivel importante de destrozos en las ciudades más importantes de Israel, en Tel Aviv, en Beersheba, en Haifa, en Ashdod, y en esos ataques donde terminan muriendo casi 30 personas y varios cientos resultan heridos, la verdad es que fue una novedad, algo que nunca se había visto, por lo menos en la historia de Israel, esto de misiles atacando cualquier punto del territorio y provocando ese nivel de destrucción, a diferencia de lo que había pasado siempre, por ejemplo, con los cohetes lanzados por Hezbollah desde el Líbano o por Hamas desde Gaza. Habría que ver en menor medida los de Hezbollah desde el Líbano, porque es verdad que el año pasado muchos de esos cohetes murieron civiles en el norte de Israel. Lo que pasa es que los cohetes de Hezbollah estaban limitados en su alcance al norte. Los misiles que disparó Irán básicamente podían caer y cayeron en cualquier parte del territorio israelí. Eso marcó un antes y un después. Ahora, era una guerra que se estaba volviendo desesperante para el régimen, que necesitaba pararla. En esa primera mitad del conflicto hay un actor central que termina volviéndose el actor protagónico, que es Donald Trump, que son los Estados Unidos, que estuvo absolutamente al margen. Por un lado, frustrado por cómo los iraníes habían básicamente rechazado las ofertas de diálogo que durante 2 meses habían producido y llegado desde Washington, y con rondas de conversaciones que se desarrollaron en Omán, y la insistencia de Irán en no renunciar a su programa nuclear, y que cómo eso en definitiva terminó estancando esas conversaciones, pero sobre todo la exasperación que yo creo que le generó a Trump la decisión, la determinación con la cual Netanyahu, a pesar de que Trump no quería que comenzara la guerra, a pesar de que
por más que estaban estancadas, las conversaciones no se habían dado por terminadas tampoco. No se habían dado por terminadas esas negociaciones. Y que a pesar de eso, Netanyahu decidiera atacar de todas formas, iniciando una guerra cuando Trump había prometido que venía a terminar todas las guerras y se encontraba con una nueva que estaba surgiendo under his watch, dirían los estadounidenses, es decir, bajo su guardia. Después entonces de esos primeros 9 días de silencio, Trump decide pasar a la acción y cambiar por completo el curso de esta guerra en términos de que lo que era un conflicto bilateral entre Israel e Irán se convierte en un conflicto dominado por los Estados Unidos, con decisiones arriesgadas por parte de Trump y que terminarían siendo muy exitosas en términos de sus propios objetivos. Lo primero que hizo Donald Trump fue jugar con que se iba a tomar 2 semanas para tomar una determinación sobre si atacar o no Irán, y el sábado a la noche ordenar la operación Martillo de Medianoche, una operación que supuso hacer lo que Israel estaba anhelando que Estados Unidos hiciera, que es movilizar a sus aviones furtivos B-2 Spirit. Estos aviones que son la joya de la aviación de los Estados Unidos, que tienen una capacidad extraordinaria en términos de que son indetectables por radares, de que tienen una autonomía de más de 11.000 kilómetros, de que pueden ser reabastecidos en pleno vuelo sin ningún problema todas las veces que sea necesaria, y que tienen una capacidad de carga de 18 toneladas. Pueden cargar más de una docena de bombas atómicas o por lo menos una bomba antibúnker de 14 toneladas, que son las bombas que necesitaba y no tenía Israel para penetrar uno de los sitios nucleares de Irán, el sitio ubicado muy cerquita de la ciudad sagrada de Qom, la ciudad más sagrada para el Islam chií, que es el Islam que se profesa en Irán, que es el sitio de Fordo, donde se encontraba la principal usina de enriquecimiento de uranio, es decir, las centrifugadoras con las cuales se enriquece el uranio para llevarlo a un porcentaje adecuado para el uso de bombas atómicas. Bueno, esta estructura está ubicada, se estima, 70 metros debajo de la roca, y solamente podía ser destruida, al menos de forma aérea, de forma rápida, solamente podía ser destruida con estas bombas que solo tiran esos bombarderos estadounidenses. Y esta operación, que ataca a Irán a la madrugada del domingo, lo que consigue es básicamente a través de 7 aviones, ese fue el escuadrón de aviones B-2, disparar 7 de estas bombas. 6 van contra Fordo, las 6 penetran la estructura, las 6 detonan y presumiblemente provocan daños que vuelven inutilizables esas instalaciones, y después otro de los aviones realiza un ataque en la central de Natanz, que ya estaba bastante afectada por Israel y que no está tan a resguardo como es el caso de Fordo, y al mismo tiempo un submarino nuclear movilizado también para la operación de los Estados Unidos dispara varios misiles que afectan Isfahán, otra de las centrales de enriquecimiento de uranio. Al cabo de esta operación, Estados Unidos da por erradicado el programa nuclear iraní, y al mismo tiempo Israel se encuentra con que sus principales objetivos con los cuales había partido esta operación León Ascendente se encontraban prácticamente cumplidos. Claro, Netanyahu tenía en el fondo una ambición que era ir un pasito más y seguir atacando hasta que el régimen quedara tan pero tan debilitado que una brisa pudiera tumbarlo, ¿no? Porque obviamente que en el fondo el objetivo de Netanyahu, o mejor dicho, el deseo último de Netanyahu era que cayera un régimen que abiertamente se propone la destrucción del Estado de Israel, y que, bueno, esto creo que lo contamos, ¿no? Hasta tenía, porque fue destruido por Israel en estos días, hasta tenía un reloj que contaba en una plaza pública llamada Plaza Palestina
que contaba una cuenta regresiva hasta la destrucción del Estado de Israel. La fecha para esa destrucción era 2040. Bueno, destruyeron antes el reloj de que pudiera cumplirse esa profecía del líder supremo Ali Khamenei. Claro, desde ese momento Trump dio por terminada la participación estadounidense en la guerra y al mismo tiempo pretendió dar por terminada la guerra. ¿De qué iba a depender lo que sucediera después? De la respuesta iraní. Y había mucha especulación sobre si Irán podía cerrar el estrecho de Hormuz, que es un estrecho por el cual pasa más del 20% del petróleo que se consume en el mundo y más del 30% del gas natural. Algo que era difícil porque habría significado un golpe terrible para la propia economía iraní, que ya está muy golpeada. Con lo cual, eso siempre fue una especulación, pero una especulación de muy baja probabilidad. Lo que sí se analizaba es, bueno, Irán va a tener que responder de alguna manera, porque si pretende seguir siendo un régimen, que eso lo va a pretender hasta el último día en que siga existiendo este régimen con esta estructura y este formato, mientras siga pretendiendo convertirse en una potencia regional que se oponga a Israel, a Estados Unidos y a todo lo que significa Occidente, va a tener que entonces demostrar cierto poderío y demostrar cierta vocación de cumplir con sus amenazas. Eso significaba que ante un ataque de esas características realizado por Estados Unidos, algún tipo de respuesta militar tenía que haber. Y claro, Estados Unidos tiene 19 bases en Oriente Medio que podían ser atacadas. Ahora, ¿estaba Irán realmente dispuesto a entrar en una escalada con Estados Unidos, a forzar a Trump a decir no hago un solo ataque, sino que me quedo en la guerra provocando un daño mucho mayor al régimen y a someterse, imaginemos, a una semana de ataques permanentes por parte de Israel y Estados Unidos en simultáneo? ¿Cómo podía el régimen sostenerse después de eso? Y ahí la pregunta entonces que surgía es por la caracterización de este régimen. ¿Es un régimen que está dispuesto a suicidarse, a inmolarse como de alguna forma hizo Hamás a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, donde sabían que lo que se venía muy probablemente iba a terminar con la organización al borde de su desaparición? ¿O estamos ante un régimen que está liderado por fanáticos religiosos, que tiene objetivos que están ligados con posiciones absolutamente extremistas y maximalistas en términos políticos, que buscan el exterminio de un otro y que buscan armar toda una política exterior y una política interna justamente en torno a esos objetivos, pero que no por ello carece de toda racionalidad, que no por ello carece de cierta vocación de supervivencia? Bueno, y lo que quedó en claro es eso: son fanáticos, no son tontos y tampoco son mártires. Esto significa que el régimen estaba interesado antes que cualquier otra cosa en su supervivencia. Entonces, lo que hizo fue un acto de coreografía, ensayar un simulacro de respuesta militar que permitiera al régimen venderlo para el público interno y para el resto del mundo islámico, del público islámico, como una muestra de la valentía iraní que atacó a Estados Unidos sin que Estados Unidos lo sintiera como un ataque y una agresión y que por lo tanto Estados Unidos pudiera dejarlo pasar. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, básicamente disparó algunos misiles sobre la base aérea de Al Udeid, que es la base que se encuentra en Qatar, muy cerquita de Doha, que es la base militar más importante que tiene Estados Unidos en Oriente Medio. Es el cuartel general del mando central que tiene la Fuerza Armada estadounidense. Hay capacidad para hasta 10.000, en su momento llegó a haber hasta 10.000 personas allí, llegó a haber hasta casi 100 aviones de Estados Unidos allí. Y entonces lo que hizo fue atacar esa base, que es la base mejor custodiada y mejor protegida que tiene Estados Unidos, tirar solo un puñado de misiles y asegurarse por todos los medios de que esos misiles pudieran ser interceptados. Con lo cual, Estados Unidos, primero, vació la base. Segundo, preparó sus sistemas antimisiles Patriot para interceptar debidamente los lanzamientos desde Teherán. Y cuando esos lanzamientos se produjeron, los interceptó sin ningún problema.
dejando entonces ese ataque como un ataque que no provocó ni víctimas, ni heridos, ni siquiera destrozos. Claro, después de esa operación, que insisto, fue presentada por los iraníes como un acto de valentía, Trump lo sometió a una humillación importante, que es reconocer públicamente, en un mensaje que publicó en su red social, que los iraníes habían avisado a Estados Unidos antes de realizar ese ataque para realmente no correr ningún tipo de riesgo en términos de que pudiera salir alguien lastimado. Y es interesante entonces cómo a partir de eso Trump se da cuenta entonces de que los iraníes no iban a escalar el conflicto por todos los contactos que venía habiendo por debajo de la mesa. Era a gritos que Irán le pedía a Estados Unidos que interviniera para frenar a Israel y poner fin a un conflicto que estaba provocando una sangría muy fuerte para el régimen. Y entonces fue la señal que necesitaba Trump para no solo dar por concluida la participación de Estados Unidos, sino para dar por concluida la guerra en sí misma. Y fue entonces cuando, ese mismo lunes, cuando llegó ese simulacro de ataque iraní contra la base en Qatar, Trump, para sorpresa de muchos, anuncia que iba a comenzar el martes a las 7 de la mañana, hora de Israel, un cese de hostilidades que al cabo de 12 horas iba a marcar el final de lo que desde ese momento él mismo bautizó como Guerra de los 12 días. Claro, Irán desde el principio aceptó el cese del fuego. A Israel le costó muchísimo aceptarlo porque Netanyahu tenía la convicción de que si seguía atacando un poco más, y la verdad es que tenía el respaldo de la población, de la opinión pública, pero también de la oposición política para seguir atacando a Irán, podía provocar un daño mucho mayor. Pero Trump ahí sí se puso firme porque sabía que Israel ya había cumplido con los principales objetivos que tenía, que esto era esencialmente dejar severamente debilitado a la capacidad militar y a la capacidad nuclear de la República Islámica de Irán. Entonces, cuando Irán logra un golpe inesperado, que fue minutos antes de que debiera comenzar el cese del fuego, lograr que un misil atravesara la defensa de Israel y golpeara en una zona residencial de Beersheba, matando a 4 personas, dejando decenas de heridos. Cuando eso sucedió, y encima ya ha comenzado el cese del fuego, Irán, por razones que no están del todo claras, disparó otros 3 misiles que no provocaron ningún destrozo, pero sí violando el cese del fuego. Bueno, fue entonces cuando Trump hizo su jugada más fuerte. Porque ante ese ataque, y sobre todo con la vocación de querer vengar de alguna manera lo que había sido el ataque en Beersheba, el ministro de Defensa israelí, que es Israel Katz, anuncia que Israel iba a atacar con mucha fuerza para justamente subsanar cómo Irán había vulnerado el cese del fuego. Claro, en ese momento, en una decisión sin precedentes para un presidente de los Estados Unidos, Trump volvió a sus redes sociales con esta particularidad de este presidente, que es un presidente que deliberaciones del más alto nivel que suelen permanecer ocultas, él las pone sobre la mesa, las hace pública y las hace pública en vivo. Es una cosa muy llamativa, muy inédita, que tiene mucho de locura, de delirio, pero que tiene al mismo tiempo todo un costado de cierta transparencia y que al mismo tiempo lo empodera porque le permite utilizar los recursos del manejo de la escena pública que tiene él como no tiene nadie. Él le escribe un mensaje diciendo: Israel, no tiren esas bombas, que los pilotos vuelvan ya mismo para territorio israelí y que no respondan al ataque de Irán, que no provocó ningún muerto ni ningún destrozo. Ese mensaje, que estuvo seguido de una conversación telefónica muy dura entre Trump y el primer ministro Netanyahu, termina forzándole la mano al primer ministro israelí, que sabe que por más de que tenga, como quedó demostrada en esta guerra, la fuerza armada más poderosa de Oriente Medio y una de las más fuertes del mundo, hay algo con lo que no puede jugar, que es la alianza estratégica con los Estados Unidos. Por lo tanto, la firmeza de la posición de Trump no le dejó más alternativa a Netanyahu que efectivamente hacer un ataque simbólico contra algunos radares y devolver a sus pilotos a casa, y de esta forma que quede terminada la guerra. Después, obviamente, hubo lugar a las internas que hay dentro de Estados Unidos, sobre todo
con esta filtración que apareció de un informe preliminar de inteligencia al que accedieron dos medios muy críticos del gobierno de Donald Trump, que son The New York Times y CNN, que decía que supuestamente, según estos primeros análisis, el daño que se había causado sobre la capacidad nuclear iraní había sido mínimo y que solo había retrasado algunos meses la capacidad nuclear iraní. Bueno, eso me parece que formaba parte más que nada del mundo de las operaciones y de las internas que hay dentro del mundo de la inteligencia en Estados Unidos, y sobre todo con sectores que están dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la inteligencia que están muy en contra de Trump y que quieren lastimarlo, porque horas después hubo información muy creíble de la inteligencia israelí dando por hecho de que el golpe contra, sobre todo la central de Fordo, había sido muy, pero muy destructivo, y que la combinación de los ataques estadounidenses con los israelíes había dejado severamente dañado el esfuerzo y sobre todo el programa nuclear de Irán, y que lo había retrasado varios años. Estos daños, que después fueron desmentidos por el líder supremo iraní, obviamente, que dijo Irán ganó la guerra y nuestro programa nuclear está intacto, la verdad es que fueron corroborados por un portavoz de la Cancillería iraní, que en una entrevista, antes de que saliera a hablar el líder supremo, que había estado escondido los 12 días, terminó diciendo, y sí, la verdad es que fue un daño muy grande el que provocó el ataque de los Estados Unidos. Con lo cual, bueno, esto incluso después termina siendo convalidado por un informe de la CIA y por un informe del conjunto de la inteligencia estadounidense, que termina de esta forma con un triunfo extraordinario de Donald Trump. Es el primer gran triunfo de política exterior que tiene Trump en este segundo mandato. Un Trump que no había demostrado un fracaso absoluto en su estrategia de negociación para con Rusia y Ucrania. Hoy Rusia y Ucrania están mucho más lejos que en cualquier otro momento de una negociación, que había demostrado y que sigue demostrando la incapacidad por ahora de Trump para contribuir a una solución al problema que implica el terrorismo de Hamas en Gaza y que implica la continuidad de medio centenar de rehenes israelíes en Gaza, que enfrentaba también varios desafíos en el frente económico, con básicamente negociaciones y políticas comerciales que no está muy claro si van a poder cumplir con los objetivos que se proponían. Bueno, obtiene así, sin duda, un gran triunfo, que es haber puesto fin a una guerra que amenazaba con alterar profundamente el equilibrio de Oriente Medio y con ello el del mercado mundial. Y no solo haberlo hecho en una intervención muy breve, sino que esa intervención al mismo tiempo contribuyó de forma decisiva a dejar muy debilitado al programa nuclear militar de Irán. Y todo sin sufrir ninguna baja. Es sin duda un éxito muy grande el que obtiene Donald Trump con esto, que queda corroborado como un líder que no debe ser subestimado. Queda corroborado que aún con todas las señales de un Estados Unidos que en muchos sentidos parece haber perdido la brújula, sigue siendo y sigue demostrando que es la única potencia militar con capacidad de dirimir conflictos en cualquier lugar del mundo y de realizar operaciones que puedan cambiar por completo el curso de las cosas. Estados Unidos sigue teniendo ese monopolio, al menos por ahora. Y lo que queda claro en términos del conflicto en Oriente Medio es que la guerra indirecta, como había sido antes del 13 de junio, entre Israel e Irán va a continuar, porque el régimen iraní, debilitado, sobrevivió y va a seguir probablemente mucho tiempo más. Y por lo tanto, las amenazas para Israel por parte de los fanáticos religiosos, que son muchos y muy populares en Oriente Medio, van a continuar. Ahora, el nivel del éxito de las operaciones israelíes, el nivel de daño causado a Irán, ratifican lo mismo que se viene viendo desde que empezaron las respuestas israelíes contra el eje del terror que lo atacó el 7 de octubre de 2023. Y es que hoy Israel está en una posición mucho más fuerte de la que estaba antes del 7 de octubre. Las amenazas que enfrenta son considerablemente menores a las que enfrentaba antes. Su posición militar geopolítica es ostensiblemente más sólida de la que era antes del 7 de octubre. Ese es un legado que no puede ser subestimado cuando hace 620 días, un poquito más de 620 días, hubo un plan para exterminar el Estado de Israel, para que Israel dejara de existir. Bueno, eso no va a pasar, insisto.
el reloj que llevaba la cuenta regresiva fue destruido hace tiempo. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Hola, Facu. No, se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo, y encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y seguimos en este episodio de Far West en una semana atravesada por la aparente vía de resolución del gran conflicto en Oriente Medio, de esta paz forzada por Donald Trump de la que hablábamos antes entre Israel e Irán. Y esta noticia nos permite hacer algo que nos gusta mucho hacer acá y que es un poco la esencia de este espacio, que es siempre tratar de ver cómo lo que vemos a gran escala, lo que vemos a escala internacional, tiene relación directa con lo que sucede en nuestro territorio, con lo que sucede en Argentina, con los debates, las discusiones que se están dando en nuestro país. Y es que justamente en esta misma semana, el día jueves, la justicia argentina toma una decisión histórica, que por lo menos abre una puerta de dimensiones históricas. Y es lo que hizo el juez Daniel Rafecas al elevar a juicio oral, o a por lo menos darle luz verde a que los 10 imputados por el atentado a la AMIA, por el atentado que causó 85 muertos y 300 heridos en 1994, cuando estamos justamente muy cerquita de que se cumplan los 32 años del mayor ataque terrorista que sufre la República Argentina y todo Latinoamérica. Esta determinación que toma el juez Rafecas abre la oportunidad de que realmente se termine este ciclo de 3 décadas de impunidad y de oprobio judicial en la República Argentina. Esta decisión que toma Rafecas es posible porque el año pasado, por impulso del gobierno de Javier Milei, con el apoyo obviamente de todos los aliados y de sectores muy importantes de la política argentina, se aprobó justamente el juicio en ausencia, es decir, la posibilidad de juzgar a una persona que no se encuentra físicamente en el país porque está prófuga de la justicia, porque rechaza presentarse ante la justicia a rendir cuentas, y a pesar de que justamente esa persona está ausente, se pueda realizar igual un proceso judicial que no quede parado como que quedaba hasta aquí, precisamente porque la justicia exigía que esa persona pudiera comparecer físicamente o virtualmente, pero que se someta de alguna forma a derecho. Esta ley, que fue una ley muy importante que permite que este proceso avance, tenía que pasar por el control de constitucionalidad de los jueces y en primera instancia Rafecas establece que es constitucional y que por lo tanto estos juicios se pueden realizar. Tuve la posibilidad
de conversar con el fiscal Basso, que es el fiscal que está a cargo justamente de la unidad AMIA, que es quien había elevado el pedido una vez que se aprobó en la ley del juicio en ausencia, quien había elevado el pedido para que esta ley se ejecutara y por lo tanto se puedan hacer los juicios postergados desde hace tanto tiempo, se puede hacer el juicio postergado desde hace tanto tiempo. Y me decía que la expectativa, que obviamente no se puede dar plazos, pero que la expectativa por lo menos de la Fiscalía es tratar de que estos juicios orales puedan comenzar tal vez el año que viene, si no habrá que esperar un poquito más, pero esa es por lo menos la expectativa. Estaríamos sin dudas, desde el juicio de las juntas, por lo menos ante el juicio más importante de la historia argentina, por la trascendencia, la envergadura, el desafío también que enfrentarán los fiscales y una vez que esté conformado el tribunal oral que tenga que llevar adelante este proceso. Ahora, fíjense qué actualidad que tiene esta decisión de la justicia, porque justamente lo que está en juego aquí es juzgar a los terroristas que, según todas las evidencias aportadas hasta aquí por las investigaciones que se hicieron en la Argentina, sumadas a todas las evidencias de inteligencia, tanto de Estados Unidos como por parte del Estado de Israel, muestran que fue una operación realizada por Hezbollah bajo las órdenes de la República Islámica de Irán, que ha tenido, desde que se creó en el año 79, a Hezbollah como su principal brazo armado terrorista, esta organización que surgió muy poquitos años después de la Revolución Islámica en el Líbano y que ha realizado ataques en todo el mundo, siempre siguiendo los objetivos de política exterior de la República Islámica de Irán. Entonces, justamente cuando estamos ante el tremendo daño que ha sufrido toda la estructura militar, la estructura de defensa y la estructura terrorista de la República Islámica de Irán, bueno, encima se da ahora esta posibilidad de que se abran este juicio contra los imputados que eran todos altísimos miembros de la cúpula militar y terrorista de la República Islámica de Irán en el momento del atentado. Y tenemos algunos nombres que siguen siendo hoy pesos pesados en la política iraní, porque en definitiva estamos hablando de un Estado terrorista en el sentido de que es un Estado que apela al terrorismo como una estrategia de política exterior y que tiene a un cuerpo que es una rama adicional dentro de las Fuerzas Armadas, que es la Guardia Revolucionaria, que tiene como fin justamente hacer que en el exterior sobre todo se cumplan los objetivos políticos del régimen y que tiene como uno de sus brazos a las fuerzas Quds, que son las que directamente coordinan con grupos diseminados por distintos lugares del mundo todas las actividades de guerra irregular, básicamente atentados y otro tipo de ataques. Entonces, obviamente que ese Estado nunca iba a prestar colaboración con la justicia argentina para entregar a los propios hombres que son considerados héroes por la participación que tuvieron en los atentados de julio de 1994, al igual que los atentados de 1992 o el atentado de 1992 que mata a 29 personas en la embajada de Israel en la República Argentina. Ahora, es muy interesante ver algunos de los argumentos que da el juez Rafecas para llegar a este fallo. Él dice, ¿no? En la parte final, obviamente es un fallo de 148, todo justamente la presentación es de 148 páginas, pero dice en la parte final algo importante, porque aquí lo que se quiere hacer valer es que Argentina es un Estado de Derecho, porque a pesar de todas las fallas que tiene la justicia argentina, de todas las múltiples formas de corrupción que atraviesan a nuestro país, a nuestra política, a nuestro sistema de gobierno, a pesar de todo eso hay un Estado de Derecho que muchas veces funciona, y de lo que se trata es, de frente al horror, frente a una dictadura asesina como es
la República Islámica de Irán frente a fanáticos religiosos que hacen un culto de la muerte y que hacen un culto de la posibilidad de aniquilar a quien es considerado como enemigo, y que es enemigo no por lo que hace, sino por su esencia, es decir, por ser judío, por tener un pensamiento diferente, por básicamente vivir en una zona del planeta donde, según los fanáticos, solamente puede haber personas que profesen la fe islámica. Digo, esto es parte de las discusiones que se están dando hoy en Oriente Medio y en el mundo, y es de lo que venimos hablando en este espacio desde hace muchísimo tiempo. Entonces, frente a eso, hacer valer la justicia y hacer valer el Estado de Derecho es muy importante, y lo que deja en claro Rafecas en su fallo es que aquí no se trata de hacer un acto inquisidor. Se trata de, con la enorme dificultad del caso que supone que no están presentes los imputados porque el Estado para el que han trabajado los ampara, que de todas formas se puedan dar garantías y que pueda haber un juicio justo, porque entre otras cosas van a poder poner abogados que los representen aunque ellos no estén presentes. Entonces dice Rafecas en la parte final de su fallo: no estamos hablando de cerrar heridas por decreto ni de forzar una reparación simbólica. Estamos hablando de intentar mostrar, con todos los cuidados y controles del proceso, lo que se hizo, lo que se investigó y, por ende, lo que no se hizo, lo que falta, lo que se puede revisar, y hacerlo públicamente. Como juez, no pierdo de vista que esta es una situación excepcional, que declarar la apertura del proceso en ausencia es una decisión que se toma en un marco atípico, inédito incluso. Pero también sé que este tipo de decisiones no suprimen las garantías ni el debido proceso. El trámite seguirá teniendo sus etapas, sus exigencias, sus evaluaciones, y cada una será una nueva oportunidad para controlar lo hecho, revisar lo que falta, exigir lo que no se cumplió. Es por eso que resuelvo declarar, de conformidad con el artículo 431, que habrá de proseguir el proceso en ausencia respecto de, y enumera los 10 imputados, las 10 personas que la Fiscalía ya tiene identificadas y sobre los que hay sobrada prueba de su participación en el atentado de la AMIA de 1994. Y yo te voy a leer algunos de estos nombres. Más allá de los nombres, me interesa que escuches los cargos. Recordemos, un atentado ordenado por la República Islámica de Irán, pero ejecutado por terroristas de Hezbollah. Entonces aquí vas a ver que hay ciudadanos iraníes y ciudadanos libaneses. El primer imputado es Ali Falahian, que era el ministro de inteligencia de Irán entre 1989 y 1997, y es considerado el que organizó, el que pensó el atentado y que puso los servicios de la inteligencia iraní para que pueda realizarse. Después está Ali Akbar Velayati, que era el canciller de la República Islámica de Irán y lo fue entre el 81 y el 97. Se sospecha que es quien brindó cobertura diplomática que le dio acceso y facilidad de movimiento a la célula terrorista que realizó el ataque. Mohsen Rezai, que era el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní entre 1980 y 1997, es decir, quien manejaba este cuerpo estratégico de el régimen pensado justamente para hacer cumplir por la fuerza los objetivos de expansión política del régimen iraní, que actuaba directamente bajo las órdenes del líder supremo Ali Khamenei. Mohsen Rezai, para que tengas dimensión de la continuidad del Estado patrocinador del terrorismo que es Irán, era hasta hace muy poquito vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán. Bueno, escuchá este nombre: Ahmad Bahidi. Era en ese momento el jefe de la fuerza Quds, que es, dentro de la Guardia Revolucionaria, el brazo que coordina a los grupos terroristas que actúan en el mundo, con lo cual fue clave en la planificación y en la coordinación de la célula que participó de este atentado. Bueno, Bahidi, ante la muerte por parte de Israel del jefe de la Guardia Revolucionaria en
el ataque que hizo en las primeras horas del viernes 13 de junio, Vahidi quedó ahora como jefe de la Guardia Revolucionaria. 32 años después sigue al mando de este mismo organismo dedicado al terror. Esos aparecen, insisto, como los personajes más importantes en la estructura de poder. Después hay agentes que tuvieron un papel decisivo, pero que lo brindaron desde el territorio argentino. Y entonces tenés el caso de Hadi Soleimanpur, que era el embajador de Irán en la Argentina entre 1991 y 1994. Fue clave en haber ayudado al encubrimiento, sobre todo después del atentado, además de haber preparado el terreno previo. Bueno, un nombre que hemos escuchado mucho, Mohsen Rabbani, era el agregado cultural y clérigo que tenía la embajada iraní en la Argentina, que es quien crea la red local, gestiona cuentas y es el que compra el vehículo que se usó como coche bomba. Está el caso también de Ahmad Reza Ashgari, que era el tercer secretario de la embajada y que también se cree uno de los encargados de la logística y de activar las redes clandestinas que actuaron. Y después aparecen personajes que son los que tuvieron un papel mucho más directo ya en la ejecución, y acá empieza la lista de los libaneses, es decir, lo que eran miembros de Hezbollah. Salman Rauf Salman, alias Samuel Salman el Reda, que era un operativo muy importante de Hezbollah, que es el que coordinó al equipo ejecutor que llevó adelante la detonación. Abdallah Salman, que era la mano derecha de el Reda y que también colaboró con una logística que partió de la Triple Frontera. Bueno, fíjate vos, 32 años después, Hezbollah sigue teniendo mucha presencia en la Triple Frontera, al punto de que Estados Unidos emitió semanas atrás un comunicado en el cual elevaba la recompensa que ofrece en materia de información que permita justamente llegar a desenredar estas redes que permiten el financiamiento de Hezbollah desde la Triple Frontera. Después está el caso de Hussein Munir Mousanar, que está vinculado también al todo el comando operativo de Hezbollah, que prestó apoyo logístico y financiero y que se cree que está en Paraguay. Bueno, estos son los 10 imputados, pero la Fiscalía dice, vamos a agregar más. Y hay una intención y un pedido que hizo la Fiscalía de agregar entre los imputados al líder supremo de Irán, a Ali Khamenei, el ayatolá que ya desde finales de los 80 estaba a cargo de Irán y que, por lo tanto, fue quien dio la orden final para que se realizara este ataque en julio de 1994. Esta es una oportunidad histórica de que la justicia argentina se redima después de décadas de impunidad y que se pueda finalmente hacer justicia. Sí, justicia contra las mismas amenazas que enfrenta la Argentina y todo el universo cultural al que pertenece la Argentina, que es Occidente, que sigue estando amenazado por el terrorismo. Y la única forma de contrarrestar esta amenaza es denunciarla, es enfrentarla y con las herramientas que tenemos a disposición, como todo Estado de Derecho, haciendo justicia para que justamente no se pueda repetir lo que pasó, el horror del mayor atentado terrorista de la historia argentina. Auspiciaron este programa. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y hasta aquí llegamos con otro capítulo de Far West. Un placer, como siempre, compartir este tiempo con ustedes. Déjenme agradecerle a Romina Boyadjian, la productora, coordinadora, mentora de este programa, y también por toda la asistencia técnica a Javier Martínez. Nos encontramos, ¿les parece?, el próximo fin de semana. Chao.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,